Nuevamente con lo que son las clases virtuales y vamos a iniciar lo que es la semana 2 en el área de módulos. Recordemos que estamos viendo ahorita el módulo 2.1 sobre cálculos de costos y presupuestos operativos de la empresa, que tiene una duración de 6 semanas. Apenas íbamos por la semana número 2. Entonces, en la clase anterior observábamos que eran los costos, los gastos, ¿verdad? Las diferencias de ambos, la importancia de los costos, los tipos de costos que se tienen, los elementos del costo, entre otros. Hoy vamos a ver la parte más importante, que son los presupuestos. Cuando hablamos de presupuestos, hablamos de ajustes, ¿verdad? Hablamos de supuesto. Entonces, un presupuesto en contabilidad lo vamos a considerar como un cálculo que se anticipa a los ingresos que una empresa o que un núcleo familiar puede llegar a tener para poder realizar las actividades económicas dentro del núcleo de la empresa. Este presupuesto siempre va a tener un objetivo y el objetivo siempre va a ser poder subsanar todas las necesidades que se tienen, tanto en una empresa como en X lugar, dependiendo del ámbito donde éste se aplique. Un presupuesto no es más que una previsión o proyectarse a un determinado tiempo los posibles gastos que se puedan llegar a tener, ¿verdad? Porque se considera más como un plan de acción donde se fijan metas, ¿verdad? Para poder determinar cómo yo voy a administrar mis recursos económicos, cómo voy a administrar mis recursos materiales, los recursos financieros, que son los elementos base en una empresa. Recordemos que una empresa es similar básicamente a una familia. En una familia es una empresa, ¿verdad? Donde hay un gerente que puede ser el padre de familia o la madre de familia o X personas, y ella se encarga de poder administrar los recursos que llegan a esa casa para poder subsistir, ¿verdad? Tener un presupuesto de que a final de mes tengo que pagar el agua, la luz, el cable, el internet, que hay que comprar la comida, que hay un medicamento, etcétera. Entonces, en un presupuesto no es más que es algo anticipado de lo probable que yo necesito para poder subsistir en un mes, ¿verdad? Al igual que a ustedes les dan, que cuando van al instituto les dicen, pues con $1 te alcanza, y usted se programa, ¿no? Pues con $1 compro, ¿qué? 2 pupusas y una horchata, y así sucesivamente. Entonces, los presupuestos en las empresas normalmente pueden cubrir X tiempo. Por ejemplo, hay unos presupuestos que las empresas los trabajan de manera semestral, otras trimestral, ¿verdad? Semestral 2 meses o trimestral 3 o 4 meses, dependiendo del ámbito de aplicación de la empresa. Generalmente los presupuestos se trabajan casi para un año, ¿verdad? Y esos presupuestos son continuos, es decir, que se están actualizando constantemente, porque el presupuesto no quiere decir que es una camisa de fuerza, no, es una previsión que debe de considerarse que tiene que ser flexible. Entonces, los presupuestos pueden ser a corto o a largo plazo según la función en el tiempo, ¿verdad? Los de a corto plazo son presupuestos que cubren periodos chiquitos, ¿verdad? Un año. Ya los presupuestos largos son más de un año. Por ejemplo, el presupuesto general de la nación de nuestro país, se elaboran presupuestos anualmente, donde deben de ser aprobados por la Asamblea Legislativa. En este caso, ese presupuesto es a corto plazo. Generalmente también las empresas preparan presupuestos a corto plazo o a largo plazo. Hay presupuestos de compras, de ventas, de insumos, de materia prima, de elaboración de productos, en fin, gran cantidad de presupuestos. ¿Cuál es la importancia de aprender a manejar un presupuesto? Mira, la importancia es que un presupuesto es una herramienta valiosa. ¿Por qué? Porque si lo sabemos administrar, si lo sabemos utilizar y sabemos aplicar todas las operaciones que conlleva la elaboración de los presupuestos y respetar el presupuesto, entonces él nos ayuda es como un auxiliar para la administración. ¿Para qué? Para poder cumplir los objetivos que la empresa ya tiene previsto, ¿verdad? Si en su casa usted ya sabe, su padre o su madre sabe de que son $10 o $40 de electricidad que salen y que paga de internet $25, ya sabe muy bien
que hay costos fijos y costos variables, lo mirábamos anteriormente. Entonces, en los costos fijos ya sabemos que varían y los costos fijos, son fijos, no cambian, y los variables son aquellos que varían. Entonces, los costos y los gastos funcionan en los presupuestos porque usted tiene que saber ubicar cuándo hay costos o cuándo hay gastos que pueden variar o cuándo son gastos que se pueden mantener. Entonces, en función de eso, el presupuesto ayuda a, como dicen, a ajustarnos la camisa. Entonces, el objetivo del presupuesto va a ser, 1, alcanzar las metas que ya están planeadas o planificadas. ¿Para qué? Para evitar el despilfarro. ¿Qué es eso? Le dice a su mamá, mira hijo, te doy ¿qué? Te mando $100 y con esos $100 vas a Usulután, te compras una mudada y lo que te sobre lo dejas porque no te voy a mandar es más dinero, sino te voy a mandar hasta el otro mes. ¿Y qué pasa? Usted va a Usulután y ve tantas cosas y luego se le olvidó que solo iba a comprar dos piezas, una camisa y un pantalón, y se le antojó y compró otra camisa. ¿Qué pasó ahí? Se desajustó el presupuesto de los $100 que su papá o su mamá o X personas le enviaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese es un desajuste. Entonces, a eso se le llama despilfarro de dinero. El presupuesto, ¿verdad?, es planificado y apoya de manera magistral, ¿verdad? Magistral quiere decir que es algo grande en las metas de las empresas. Ayuda también a controlar y a medir los resultados cuantitativos en términos de dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces en las empresas se dan ciertos desajustes en el sentido de que no se valora lo que se hace, sino que se acomodan. Entonces, por eso el presupuesto permite planear integralmente y sistemáticamente todas las actividades que se van a desarrollar en X tiempo y la cantidad de dinero que se va a invertir. Entonces, ¿cuál es la función en sí de un presupuesto? Primero, relacionarlo con el control financiero de la empresa, manejar toda la parte económica, toda la parte numérica, controlar el control presupuestario, es decir, que los gastos y los costos no se excedan de los niveles, ¿verdad?, más exagerados, sino mantenerlos para así manejar bien la toma de decisiones y al mismo tiempo lo que son generar ganancias. Los presupuestos pueden desempeñar controles preventivos y correctivos, lo que mencionábamos. Preventivo para evitar el despilfarro, correctivo es por si se está haciendo, evitarlo. Y también tiene ciertos indicios anticipados a las oportunidades o de los riesgos venideros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo programo que me mandaron $100 para ir a comprar allá, pero me dijo también, te voy a dar esos otros 50 y eso los tienes guardados por si necesitas, de ahí lo tomas. Entonces eso es prepararse para los indicios venideros, ¿verdad? Algún riesgo que se pueda correr. Entonces los presupuestos se vienen a clasificar por su contenido y por su forma. Principales y auxiliares, flexibles y fijos. Los presupuestos no pueden ser camisa de fuerza, son flexibles, es decir, que se pueden realizar variaciones o modificaciones. Y algunos sí son fijos porque esos pues tienen una camisa de fuerza y dependiendo, repito, del ámbito al que se dedique, pues tienden a ser invariables, es decir, no se pueden modificar. Auxiliares, ¿verdad? Porque ayudan a la empresa a tomar decisiones, a realizar operaciones. Y hay unos presupuestos también que son principales porque son un resumen de todos los gastos y los costos que la empresa tiene. Los principios de los presupuestos. Tenemos principio de unidad presupuestal, de caja, de programación, coherencia macroeconómica, homeostasis presupuestal, especialización, equilibrio presupuestal, anualidad, universalidad, planificación y inembargabilidad. Recuerdan que en la clase anterior, ¿verdad?, de la semana anterior, no les dejé ninguna actividad, simplemente les dije que elaboraran un resumen en su cuaderno. Por lo tanto, para esta semana inician las tareas. Una de las primeras actividades que van a realizar van a identificar en qué consiste cada uno de estos principios y lo van a anotar en su cuaderno. Como primer punto. Como punto número 2, van a elaborar la siguiente guía de trabajo y en esa guía de trabajo le van a dar respuestas a estas 10 interrogantes que se encuentran dentro de la clase de la semana pasada y de esta. Y una vez que hayan respondido las interrogantes, le toman la fotografía a su cuaderno y me envían las preguntas contestadas
y la investigación de los principios de los presupuestos. Recuerden también que al enviarlo deben de ubicar su nombre completo y el grado al que les corresponde. También les aclaro, siempre estar atentos a las tareas y evitar los atrasos, porque eso genera congestionamiento y después no quieren seguir y se corren. Pero yo sé que en mi grado tengo valientes, ¿verdad? Que no dicen no, sino que siempre dicen sí. Saludos y bendiciones en sus familias.